Buenas, mi nombre es Melanie Ortiz, soy estudiante de LITLA. Actualmente estoy cursando la materia de Sistema 3 y en esta práctica lo que vamos a hacer será un script. Vamos a hablar de qué son los scripts y una breve reseña de cómo funcionan, y vamos a hacer un script de una calculadora. Bien, un script de shell es un archivo de comandos ejecutables que se ha almacenado en un archivo de texto. Cuando se ejecuta el archivo, se ejecuta cada comando que hemos puesto en el archivo. Los scripts de shell tienen acceso a todos los comandos del shell, incluida la lógica. Un script puede probar la presencia de un archivo, buscar un resultado particular y cambiar su comportamiento en consecuencia. Nosotros podemos crear scripts para automatizar partes repetitivas de un trabajo, de algo que solemos hacer diariamente en la terminal. Esto ayudaría porque liberaría el tiempo y garantiza coherencia cada vez que utilizamos el script. Por ejemplo, si ejecutamos los mismos 6-7 comandos todos los días, podemos crear un script de shell y así simplemente ejecutar el script y este ejecutaría los comandos por nosotros, por lo que no sería entonces necesario ejecutar los 7 comandos uno por uno manualmente diariamente. O sea, ayuda mucho en esa parte. Entonces lo que haremos será crear un script de una calculadora. En este caso lo que haremos será entonces explicar un script ya creado que yo creé anteriormente para ganar un poco de tiempo, para saber más o menos cómo funcionan los scripts. Estoy creándolo y usándolo en OpenSUSE lib 42.3. Este es el entorno XFCE, así que vamos a acceder a donde están. Vamos directamente a abrirlo con Emacs. Se puede con Nano, se puede con cualquier editor de texto, pero estos editores de texto como Emacs o Gedit tienen la característica de que son orientados un poquito más a lo que es la programación en sí o la creación de script. Por eso, si por ejemplo voy a explicar esta parte ahora. Si por ejemplo vamos a bien, si por ejemplo hiciéramos esto, control Z, dejé aquí. Si por ejemplo hiciéramos esto pero con Nano, veríamos que nos lo presenta de una forma bastante distinta. Se puede trabajar en ambos y va a ser totalmente funcional, pero acá los colores y la organización se hace más cómodo el entendimiento y uso. Entonces simplemente vamos a nuestro archivo bien. Vamos a manejarnos de esta forma. Entonces, bien, al script en la primera línea siempre se le especifica el tipo de shell que lo va a interpretar. Ya sabemos que un shell es un intérprete de comandos. En este caso yo quiero que mi script se interprete con la shell bash, la más común y más usada.
Esto es una variable que hemos declarado de forma global. Esta nos va a servir para utilizar esta decisión de aquí abajo, de seguir utilizando la calculadora o no. O sea, hacemos un ciclo que mientras esta variable que está aquí, se mantenga en yes, se va a estar ejecutando esto. Ahora inmediatamente nosotros cambiamos el valor aquí por no, cuando ya no queramos utilizar el programa, entonces el ciclo se va a romper y va a pasar al final. Eso se va a entender un poquito más adelante. Utilizamos printf para salidas en pantalla, o también eco. En este caso yo utilicé printf porque es menos propenso a errores. Sin embargo, cuando se utiliza printf, siempre se le debe especificar el cambio de línea, porque este por default no lo trae. Entonces cada vez que se utilice printf se hace un cambio de línea. Aquí todos los printf pueden ser sustituidos por eco, es la misma función, pero este es más nativo para ese uso. Entonces lo que haremos es la salida en pantalla de la bienvenida a los usuarios. Eso es opcional y a gusto de cada persona, si quiere hacerlo, si no quiere. Esto es ya un poquito más estético. En este caso, el encabezado de mi calculadora diría bienvenidos a Medscalc, el nombre que yo le puse a la calculadora, y especifica que es una calculadora básica que solo realiza las operaciones fundamentales. Después de esto va a empezar nuestro ciclo. Esto lo hacemos con la función while, seguido de la condición. O sea, mientras se cumpla esto, el shell va a hacer esto, o sea, do. Va a printear estas 4 opciones para que el usuario diga si quiere sumar, si quiere restar, si quiere multiplicar o si quiere dividir. Este comando de read lo que hace es capturar el dato que ingrese el usuario. Por ejemplo, si yo le diera por ejemplo al 2, él leería que yo introduje el número 2 y lo almacena en la variable de aquí, upper. El read se puede utilizar simplemente con read upper para especificar que lo que se introduzca después de esto, él lo va a guardar en esa variable. Pero si queremos que además el read nos guarde un dato y le diga al usuario qué dato es el que va a especificar, podemos utilizar la opción -p o -p. Esta muestra un texto y luego captura lo que se introduzca. La -n es para especificar o para decirle al read que solamente va a aceptar x o n cantidad de caracteres, en este caso un solo carácter. Así, de modo que cuando el usuario introduzca un número, este no tendrá la necesidad de darle a enter, sino que el read automáticamente va a entender por lo que le especificamos que solamente va a necesitar un carácter y no va a dejar que el usuario introduzca otro, lo va a tomar automáticamente. Bien, luego este eco es para hacer una separación de esta línea con la que sigue. Entonces lo que hacemos es que después de capturar el operador que vamos a utilizar, vamos a preguntarle al usuario con printf por el primer valor de la operación. En este caso sí vamos a especificar que presione enter. Entonces aquí, como vemos, la función del read solamente con una variable sin las opciones, él va a leer la cantidad de números o lo que introduzca el usuario y lo va a almacenar en la variable fval, o que le puse así por first val o primer valor. Entonces siempre es una buena práctica que las variables estén en mayúscula. No es obligatorio, pero es una buena práctica. Para el read, para leer información almacenada en alguna variable, no se utiliza el signo de este signo, no se utiliza. Entonces lo que sigue es que después de capturar el primer valor y almacenarlo en la variable fval, le vamos a preguntar al usuario por el segundo valor de la operación.
entonces él va a leer el second ball y va a almacenarlo en la segunda variable. En este caso podríamos hacer que el programa le pregunte al usuario si va a utilizar más de 2 valores y para seguir almacenando valores e ir sumándolo entre sí. Pero como es una calculadora básica que es para fines de práctica de laboratorio, la vamos a dejar así sencilla, sabiendo que solamente podrá operar con 2 valores. Luego lo que haremos es que utilizamos case, o sea, esto es como un if, pero un poco más resumido. O sea, él está preguntando en caso de que Upper esté en 1, 2, 3 o 4, va ejecutando una de estas. Sabiendo que si ejecuta una, las otras no se van a ejecutar. O sea, si Upper está en 1, entonces los demás no se van a ejecutar, solamente se va a ejecutar el que él encuentre. El case siempre lo terminamos con un exact para indicar que ahí finalizó la búsqueda de los valores en Upper. Recordemos que nuestra variable Upper se le dio el valor mediante esta línea, entonces siempre va a tomar del 1 al 4 un solo valor. Luego vamos a hacer un print del resultado. Vemos que aquí dentro lo que hace es que si Upper se encuentra con el valor numérico 1, él entonces va a almacenar en la variable res el valor de la suma. Si podemos utilizar para esto, podemos utilizar tanto corchetes como dobles paréntesis. Por ejemplo, okay. Esta haría la misma función que lo que hace nuestro corchete. Siempre se debe dejar un espacio entre esto, es la primera variable y la segunda variable. Como vemos, o bueno, no entre la primera variable y la segunda, no entre la primera variable y la segunda variable, sino entre lo primero que se vaya a comparar aquí con lo segundo que se vaya a comparar aquí, porque también se puede comparar números ya llanos, o sea, yo puedo poner 5 más 7, operaciones numéricas, pero como estamos trabajando con variables, entonces por eso puse el ejemplo. Lo que hará aquí es que si el valor de Upper es 2, lo que hará es que va a restar las variables. Si el valor de Upper es 3, va a multiplicar las variables, y si es 4, lo va a dividir. Aquí sabemos que si utilizamos esta operación así, no nos va a dar los decimales. Si quisiéramos utilizar nuestra calculadora con decimales, deberíamos utilizar el módulo BC. Pero como esto es ya un entorno más de laboratorio y sencillo, lo vamos a dejar de ese modo. Siempre separamos estas órdenes por 2 puntos y coma. Bien, luego de que él evalúe cuál es el contenido de la variable Upper, entonces él va a imprimir el resultado. Después de realizar la operación, lo especificamos con el mando printf, siempre recordando que tenemos que separarlo por un salto de línea que se hace con la barra invertida y n. Y luego le vamos a preguntar al usuario que si quiere seguir utilizando la calculadora, en este caso Melscal. Le especificamos que introduzca yep o n, yes or not. Y aquí otra vez utilizamos el read y le especificamos que solo va a aceptar un solo carácter. Luego vamos a separar esto de esta orden. Aquí ya vamos a romper el ciclo. Si choice es diferente de i, como lo teníamos declarado al principio,
Entonces él va a imprimir por pantalla. Gracias por utilizar Metscal. Como vemos, también podemos utilizar perfectamente el comando echo y va a salir del programa. O sea, mientras el usuario siga introduciendo el valor y, cuando haga esta pregunta él va a volver a ejecutar el while, porque el while tiene como condición que mientras el choice o la variable choice, decisión en español, se mantenga en i, él debe seguir ejecutando esto. Entonces, una vez ya expliqué lo que yo hice aquí en la calculadora, lo que vamos a hacer es que vamos a probarla porque se entendería un poquito mejor aquí, así. Entonces lo que haremos es ir a la terminal, vamos a poner esto en background, vamos a ejecutar nuestra calculadora, vamos a hacer script, vamos a utilizar otra cosa muy importante y que no se nos puede olvidar, es que después de crear nuestro script debemos siempre darle permiso de ejecución. Esto lo podemos hacer con chmod más x más el nombre del archivo. En este caso si tiene permisos. Si no se le quiere dar permiso y simplemente se quiere hacer una prueba, siempre podemos utilizar el comando source más el nombre del programa y se va a realizar sin necesidad de tener permisos de ejecución, pero esto ya lo toma como un periodo de prueba. Entonces vamos a salir, vamos a ejecutarlo de la manera correcta, que es esta. Bien, una vez aquí vemos nuestra calculadora y vemos, vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea. Vamos a ver aquí si podemos poner esto un poquito más grande. Vamos a ver. Ok, creo que por el momento no. Vamos a primero a ejecutarlo acá para después ver si podemos poner esto un poquito más grande. Bien, como vemos, una vez realizado, podemos introducirle al programa el número de la operación que queremos hacer. En este caso, yo quiero hacer una suma, le introduzco el valor 1. Como vemos, no tengo que darle a enter ni nada por el estilo, solamente introduzco 1 y él automáticamente va a ejecutar, porque aquí le especificamos en esta línea que solamente va a aceptar un carácter. Bien, inmediatamente establecimos el valor 1, este valor se va a guardar en la variable upper, como se lo especificamos aquí. Luego nos está pidiendo el primer valor, vamos a poner el valor 15 y vamos a presionar enter. Es importante porque aquí hasta que no presionamos enter no va a aceptar el valor. Entonces él va a aceptar o va a almacenar ese 15 en nuestra variable fval. Luego vamos a introducir otro valor, por ejemplo 20, y le vamos a dar a enter. Como vemos, él inmediatamente identificó que upper estaba en 1, lo que realizó fue la suma. Una vez realizada la suma, va a printear o va a salir en pantalla el resultado de la operación es más el valor almacenado en la variable res. Como vemos por aquí, el resultado de la operación es 35. Nos está preguntando que si queremos seguir utilizando la calculadora. Si le damos a yes, nos va a aceptar un solo valor, por lo que lo ejecutamos. Vamos a volver a empezar el programa, como vemos desde aquí, desde el print. El while se va a ejecutar siempre desde la línea después de donde lo especifiquemos. No lo especifique desde la bienvenida porque se supone que ya estamos dentro de la calculadora. Entonces aquí podemos volver a realizar otra operación, por ejemplo el 2 resta, y ponemos 50 25 y nos va a decir que el resultado es 25 porque inmediatamente interpretó
que OPER era el 2 y realizó la operación de restar las variables. Ahora, si ya no queremos utilizar la calculadora, simplemente ponemos la n y vemos que nos va a imprimir inmediatamente en pantalla: gracias por utilizar MELSCalc. Y lo que va a hacer es que va a terminar el programa y va a salir. Entonces eso básicamente sería como hacer una calculadora de la forma más sencilla posible. O bueno, hay formas más sencillas de hacerlo, pero no tan estética así. Entonces una de las formas más simples de hacerlo sería de esta forma. Y es una calculadora demasiado básica, muy básica. Podríamos ponerle más funciones, la verdad, pero para empezar y para las prácticas esta estaría muy bien. Entonces eso es todo por parte de la calculadora.